Vamos a revisar rápidamente algunas aplicaciones relacionadas con el procesamiento y el reconocimiento del habla, pero que no son exactamente el reconocimiento automático del habla. La vamos a revisar porque es interesante ver la diferencia que hay para no confundirlas y porque también en gran medida todas estas aplicaciones utilizan las mismas tecnologías. Los modelos de Markov, los coeficientes questrales, los modelos de lenguaje, todo lo que veníamos hablando y que vamos a ver en detalle en el curso, son utilizados para estas mismas aplicaciones. Una de aplicación muy conocida es el reconocimiento del hablante. Fíjense la diferencia sutil, reconocimiento del habla a reconocimiento del hablante. Cuando yo hago reconocimiento del habla me interesa saber qué dijo, traducir la señal sonora en un texto. Cuando hago reconocimiento del hablante quiero saber quién lo dijo. No me importa qué dijo, qué frase, qué palabras había. Lo que me importa es distinguir qué persona, lo dijo la persona A, la B, la C. Bueno, esto, como saben, se utiliza para sistemas de seguridad, por ejemplo. Es de mucho interés en esos casos. O para encontrar en miles de horas de grabaciones cuándo habló una determinada persona y distintas aplicaciones prácticas. Dentro del reconocimiento del hablante está lo que se llama verificación del hablante, que simplemente viene una persona y dice yo soy Diego y tiene que dejarla entrar o no a una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que tiene que hacer es verificar, es o no es quien dice que es y nada más. En cambio, cuando tiene que hacerse identificación, viene una persona, dice una frase y dentro de una cierta cantidad de posibilidades hay que identificar quién es. Es fulanito de tal, menganito, sulanito. Sería más parecido a lo que es la clasificación. Otra de las aplicaciones interesantes y que está muy en auge actualmente es el reconocimiento de emociones. El reconocimiento de emociones podría darse en función de los gestos de la cara, podría darse en función de el ritmo cardíaco, alguna otra señal biológica, fisiológica. Y en este caso nos interesa el reconocimiento de emociones en función de la voz. Saber, por ejemplo, si uno solamente pudiera escuchar a una persona por teléfono y no verle la cara ni nada, o sea, solamente con la señal de habla, saber si está triste, si está contenta, si está tensa, si está aburrida. Bueno, emociones en un sentido amplio, ¿no? Algunas son estrictamente emociones y otras son estados de ánimo, por ejemplo. Otra aplicación que tuvo mucho auge en la década del 80 y 90 es el reconocimiento de palabras clave. Imagínense que en alguna fábrica yo quiero reconocer con mucha certeza la palabra detener, o quiero reconocer la palabra cancelar en medio de una frase, en medio de ruido, en medio de mucha gente hablando. Por ejemplo, en un call center yo podría querer saber de todas las grabaciones que hay de los usuarios que llamaron en el último mes, encontrar aquellas en donde se pronunció la palabra cancelar o se pronunció la palabra dar de baja, para saber cuáles usuarios quisieron dar de baja la cuenta y cuáles eran sus motivos. Entonces yo tendría que poner ahí un sistema de reconocimiento de palabras clave a buscar en miles y miles de horas de audio para mostrarle al supervisor cuáles son los momentos o los pedazos de frases o de grabaciones en donde se quiso cancelar una cuenta o dar de baja. Otra de las tecnologías relacionadas son los sistemas multimodales. Los sistemas multimodales son aquellos que usan más de un modo o más de una señal. Por ejemplo, yo podría ayudar al sistema de reconocimiento del habla no solo con la señal de voz o de audio propiamente dicho, sino también con la imagen. Entonces, en función de cómo se mueven los labios, puedo terminar de definir si se dijo una palabra o la otra. Los sistemas multimodales lo que hacen es integrar muchas fuentes de señales para llegar a un reconocimiento. Otra aplicación, y por supuesto esto no termina acá, es la de reconocimiento de voces patológicas. Yo podría querer determinar cuál es la patología que tiene una persona en función de lo que puedo registrar con un micrófono simplemente, y esa es una aplicación práctica que también se usa hoy en día. Hay otras
tecnologías ya no de reconocimiento, pero que tienen que ver con el habla y muchas veces están integradas a un reconocedor. Y una de ellas muy importante es la de síntesis de voz. Yo lo que quiero es hacer exactamente al revés de lo del reconocedor, poner un texto y que una voz lo sintetice, o sea, me lo haga escuchar de la manera más agradable posible. Como todos saben y han escuchado alguna vez un sintetizador de voz, hablan de manera monocorde, pronuncian todo por igual, a veces no se les entiende. Lo que pasa también es que cuando uno está escuchando más de 5 minutos un sintetizador de voz, enseguida se cansa porque tiene que prestar mucha atención para entenderle y además para no aburrirse. Entonces, bueno, la síntesis de voz es una tarea relacionada que también es un gran desafío y sigue siendo de interés. Algo un poquito más general que integra tanto al reconocimiento como a la síntesis son los sistemas de diálogo. Yo quisiera, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, o quisiera llamar a una pizzería y que me atienda directamente una computadora, que entienda lo que yo le digo, quiero esto, o cuánto vale una pizza, o cuánto vale tal cosa, que me conteste, o sea que necesita el síntesis, o sea que necesita el sintetizador, y que por supuesto tenga un motor de diálogo, que sepa interpretar las preguntas y generar las respuestas correctas. Hay otras aplicaciones, por supuesto que todo esto es muy amplio y no terminamos acá. Una es la codificación de habla. La codificación de habla es lo que se hace cuando se transmite la señal de voz en un teléfono celular. No se transmite el archivo de audio crudo, porque ocuparía megas y megas, sino que se codifica en una codificación que es muy parecida a la que se usa en reconocimiento del habla en la extracción de características con los coeficientes keptrales. Se mandan los coeficientes a través de la red y del otro lado el celular que lo recibe resintetiza la voz a partir de esos coeficientes. Entonces muchas veces esa codificación es clave porque ahorra muchísimo ancho de banda y permite que del otro lado la voz llegue clara y nítida y se pueda entender. Cuando eso falla o cuando hay trabas en el canal de transmisión, la codificación es clave para recuperar la señal. Y otra aplicación actualmente de mucho interés es la traducción. Uno quiere hablar en castellano y que un sistema reconozca lo que uno habla en castellano, lo traduzca al inglés, por ejemplo, y sintetice del otro lado en inglés. Y uno quisiera que eso se haga online, o sea, en tiempo real. A medida que yo voy hablando, el sistema automáticamente vaya traduciendo sin ninguna demora. Eso está todavía lejos de ocurrir, pero bueno, es otra aplicación en donde se hace falta, parecido a los sistemas de diálogo, hace falta un reconocedor, un sintetizador y un motor, que en este caso sería el motor de traducción. Vamos a ver rápidamente en qué consiste el curso. La primera clase, esta introducción general al reconocimiento del habla y las tecnologías del habla, es la que estamos terminando ahora. Luego vamos a ver dos clases de procesamiento del habla. Vendría a ser la primera etapa del reconocedor, la extracción de características. Primero vamos a revisar las bases, los fundamentos de cómo se genera el habla y cómo se percibe el habla. O sea que vamos a aprender un poco de cómo es el aparato fonador, la boca, la lengua, la tráquea, etc. Y cómo es el sistema auditivo, el oído interno, el oído medio, los huesecillos, la cóclea, cómo se procesa información a niveles más superiores. Y luego en la segunda clase vamos a ver un poco más la teoría de cómo extraemos características en una señal de verdad, cómo convertimos ese vector o ese arreglo larguísimo de números que es la señal de audio en algo que pueda ser modelado e interpretado por el reconocedor. La clase siguiente vamos a ver los modelos ocultos de Markov. Eso nos va a llevar un buen tiempo. Ahí vamos a ver todos los detalles del modelado y de la estimación de los parámetros de ese modelo, es decir, del entrenamiento de ese reconocedor. Luego vamos a ver la última etapa del reconocedor, que es la del modelado del lenguaje. También vamos a ver cómo calcular esas probabilidades que yo le decía, de que dada una palabra venga la otra, etcétera, etcétera. Y la última clase de las clases teóricas
va a ser la relacionada con reconocimiento robusto. Vamos a revisar un poco más en detalle cada una de las etapas en donde se puede hacer más robusto y cómo hacerlo, en el caso del reconocedor. También vamos a tener una parte práctica, y la parte práctica va a consistir fuertemente en armar un reconocedor. El objetivo final de la práctica es haber podido armar todas las etapas de un reconocedor y probarlo con habla real, verdadera, o sea que uno le pueda hablar y que reconozca. Para eso vamos a usar una base de datos reducida, pequeña, para que no sean muchas las horas de entrenamiento, pero el objetivo final que vamos a lograr es armar un reconocedor completo funcionando. Y por último, los exámenes, que van a consistir en una parte práctica en donde ustedes van a tener que traer ese reconocedor funcionando y defenderlo ante nosotros, cada una de las etapas, todo lo que hicieron, contando también o siendo consciente de los fundamentos teóricos, y un examen teórico donde les vamos a tomar tanto las partes de extracción de características, modelo de Markov, modelo de lenguaje, robustez, todo. Acá les dejo al final alguna bibliografía. Esta bibliografía es básica. Hay libros que son bastante más completos. Está el Deller, que es de procesamiento de señales genérico, aunque trae algo también de interés para el reconocimiento del habla. El de Jelinek es un libro de modelos de Markov específicamente, para el reconocimiento del habla, no trae la parte de extracción de características y todo eso. Uno de los libros más completos y clásicos en la bibliografía es el de Rabiner, que vamos a usar mucho. Este es un libro completo, abarca todas las etapas del reconocimiento del habla, aunque, como ven, no es tan reciente. Hay otros libros que actualizan esta bibliografía y que, por ejemplo, el de Huang, y que vamos a ir utilizando a lo largo de todo el curso.